asambleístas y que va a ser sometido a votación, para lo cual ya el doctor Javier Rubio ha convocado a las y los asambleístas para que se registren y recibir de ellos los votos. Tenemos los artículos que lo vamos a compartir con ustedes, señoras y señores. Así es, el artículo 1 relativo al objeto, como ya lo describía el ponente de este informe, establecer estas medidas de apoyo humanitario necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19. El artículo 2 sobre el ámbito de aplicación de la ley, el artículo 3 relativo a pensiones educativas, que está contenido en el capítulo 2 de este proyecto sobre las medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación productiva. Sobre las pensiones educativas se precisa que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales del Sistema Nacional de Educación y las instituciones del Sistema de Educación Superior no podrán suspender bajo ninguna forma la asistencia, el registro de asistencia y evaluación por retraso justificado en los pagos de pensiones mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción. Rápidamente decimos también que este artículo precisa que de manera excepcional, de ser el caso, el gobierno nacional entregará ayudas mediante compensaciones monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo a guarderías, centros de desarrollo infantil, escuelas y colegios en aquellos segmentos de la población más vulnerables con el fin de garantizar la continuidad educativa. En cuanto a la educación superior, se dice en este artículo que las instituciones de educación superior particulares durante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional ampliarán el porcentaje de becas a sus estudiantes matriculados regulares en un 10% adicional de lo que ya está contemplado en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior en cualquiera de los niveles de educación superior. En 15 días a partir de la promulgación de la presente ley, el ente regulador autorizará a las instituciones de educación superior que así lo soliciten que su oferta de carreras y programas de educación superior pase, total o parcialmente, a modalidad virtual. El artículo 4, relativo a la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato durante el tiempo de vigencia del estado de excepción y hasta 60 días después de su conclusión, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles por cualquiera de las causales establecidas en la ley de inquilinato, excepto en los casos de peligro de destrucción o ruina del edificio en la parte que comprende el local arrendado y que haga necesaria la reparación, así como de uso del inmueble para actividades ilegales. Para que los arrendatarios puedan acogerse a esta suspensión temporal, deberán cancelar al menos el 20% del valor de los cánones pendientes y en el caso de locales comerciales que el arrendatario demuestre que sus ingresos se han afectado en al menos un 30% con relación al mes de febrero de 2020. El artículo número 5 se refiere al no incremento de costos en servicios básicos. Dice el texto, desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones e Internet, sean estos prestados de manera directa por instituciones públicas, por delegación o por privados. Todas las empresas de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e Internet suspenderán temporalmente los cortes por falta de pago de estos servicios mientras permanezca vigente el estado de excepción y hasta por 2 meses después de su terminación. En el plazo de 30 días después de la vigencia de esta ley, estas empresas iniciarán el cobro de los valores generados por concepto de estos servicios, divididos en 12 cuotas iguales y sin intereses, multas ni recargos a cobrarse mensualmente. El artículo 6 de este proyecto, de acuerdo a este informe final, tiene que ver con la rebaja en el costo del servicio eléctrico para los usuarios del servicio público de energía eléctrica ubicados en los primeros 2 quintiles de nivel de ingresos. La Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad dispondrá una rebaja del 10% en el valor total del servicio de electricidad en los consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. Y también dispondrá la rebaja de los cargos por energía en horas de demanda mínima para incentivar la reactivación de los sectores productivos. De igual forma, la Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad dispondrá los procedimientos necesarios para que los cargos de potencia de industrias y comercios que no han laborado durante el estado de excepción y registran disminución en su consumo promedio de energía sean revisados de forma proporcional a la disminución de dicho consumo. El artículo 7 del informe del proyecto de ley de ayuda humanitaria tramitado por la Asamblea Nacional y que está ya para votación habla sobre la prohibición de terminación de pólizas de salud y suspensión de cobertura por mora. Pero antes de dar lectura a la parte correspondiente de este artículo, queremos indicarles que ya se han registrado los 137 asambleístas que integran este presente periodo legislativo para emitir su voto. La crisis sanitaria del COVID-19 ingresada conmemorando el número CDEP-1
2020-018-M y la exclusión del tercero y cuarto párrafo de la disposición interpretativa única. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Como en todas las votaciones, son 4 las opciones que tienen los asambleístas para emitir su voluntad a través del voto positivo, del voto negativo, de la abstención o dejar su voto en blanco. El artículo 7, ya lo decíamos, tiene que ver con la prohibición de terminación de pólizas de salud ni suspensión de su cobertura por mora. Dice, durante el tiempo que dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria del COVID-19, las compañías de salud prepagada y las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas de seguros de salud ni los contratos de medicina prepagada, ni suspender la cobertura de las mismas, ni las prestaciones sanitarias contractualmente estipuladas, si es que los contratantes, usuarios, beneficiarios o asegurados presentaren atrasos en los pagos de hasta 3 meses consecutivos, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a los seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica. Continuamos revisando este texto final. El artículo 8 tiene que ver con la extensión de cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social extenderá la cobertura en las prestaciones de salud hasta 60 días adicionales a los establecidos en la ley por el cese de aportaciones en favor de todos sus afiliados, cualquiera sea el régimen, y que hayan quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos a partir de la declaratoria del estado de excepción por emergencia sanitaria del COVID-19 y mientras esta subsista. El artículo 9 habla de las facilidades de pago a la seguridad social. Las personas naturales que ejercen actividades económicas, las micro y pequeñas empresas, así como las restantes empresas y cooperativas de bienes y servicios que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción, que no hayan podido realizar el pago de sus obligaciones con la seguridad social correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020, podrán realizarlas sin la generación de intereses, multas ni recargos. Asimismo, no se generará responsabilidad patronal. Se otorgará asimismo facilidades de pago sin generación de intereses, multas ni recargos a los afiliados comprendidos dentro del régimen especial del seguro voluntario que no hayan cumplido con sus aportaciones en los referidos meses. El Consejo Directivo del IES regulará los mecanismos y facilidades de pago de estas obligaciones. Hacemos un breve paréntesis en esta lectura para informar que de los 137 asambleístas, de la totalidad de legisladores que componen la Asamblea Nacional y que se han registrado para esta votación, hasta este momento 58 han expresado su voto positivo, 56 han expresado su voto negativo, no hay votos en blanco, tampoco abstenciones hasta este momento. Todavía falta algunos votos por consignarse. Mientras tanto, decimos que el artículo 10 tiene que ver con los créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado. A partir de la promulgación de la presente ley y con la finalidad de evitar la ruptura de la cadena de pagos, reactivar la economía y proteger el empleo, las entidades del Sistema Financiero Nacional ofrecerán líneas de crédito de rápido desembolso que incluirán condiciones especiales, tales como periodos de gracia, amplios plazos de pago y tasas de interés preferenciales. Si las entidades del Sistema Financiero Nacional que a partir de abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 otorgaren créditos a MIPYMES del tipo comercial ordinario, productivo o microcréditos superiores a $25,000 a un plazo mínimo de 48 meses, podrán deducirse del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos por pago de estos préstamos. En el caso que los créditos de corto plazo, es decir, de menos de un año de plazo concedidos a empresas por montos superiores a los $10,000 se modificaren a uno de largo plazo no menor a 2 años con el objeto de precautelar la liquidez y el empleo en la economía. Las entidades del Sistema Financiero Nacional podrán deducirse del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos en los créditos desde esta modificación de plazo. Las instituciones del Sistema Financiero Nacional, especialmente la banca pública, creará líneas de crédito específicas destinadas a cobertura de pagos de nómina y capital de trabajo por montos equivalentes a 3 meses de operación y priorizará en sus operaciones de crédito el destinado al sector productivo y educativo. La Superintendencia de Bancos informará sobre la aplicación de este artículo ante la Asamblea Nacional en 3 meses contados desde la vigencia de la ley. Esto en lo que tiene que ver con el artículo 10 relativo a los créditos productivos
productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado. El artículo 11 habla de las tasas de interés para la reactivación. Dice la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente ley, a efectos de viabilizar el proceso que permita la revisión de las tasas de interés para todos los segmentos de crédito durante los años 2020 y 2021, emitirá una resolución técnica sobre liquidez, solvencia y estrés del sistema financiero para normar lo dispuesto en este artículo. 69 votos afirmativos hasta este momento, 57 negativos, no hay votos en blanco, tampoco hay abstenciones. Esto es hasta este momento el resultado que se refleja de la votación. Todavía faltan 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 votos por consignarse. Hasta este momento, 69 son los votos afirmativos, hay ya una abstención. Vamos al artículo 12, que tiene que ver con la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del Sistema Financiero Nacional. El artículo 13, que tiene que ver con la reprogramación de pago de cuotas de seguros. El artículo 14, que habla sobre la suspensión de la matriculación y revisión vehicular. Tenemos el detalle precisamente de este tema que había también despertado expectativa en el pueblo ecuatoriano, la matriculación y la revisión vehicular. El artículo 14 dice, se suspende el cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular y revisión técnica mecánica generados durante la vigencia del estado de excepción por calamidad pública. Al terminar el estado de excepción o se den las condiciones adecuadas para restablecer el servicio, la Agencia Nacional de Tránsito, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas, emitirán las disposiciones correspondientes para la reprogramación y o recalendarización de los cobros y procesos de matriculación y revisión técnica mecánica. El artículo 15 sobre la fijación de precios del consumo popular. La función ejecutiva, mediante decreto ejecutivo, definirá la política de fijación de precios necesaria para beneficio del consumo popular de los artículos del grupo de consumo de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica, misma que será aplicable durante el estado de excepción por la calamidad pública y que estarán vigentes hasta finalizar el año 2020. Las entidades respectivas realizarán controles permanentes que aseguren el cumplimiento de la fijación de precios para evitar la especulación. De aquí en adelante viene el capítulo 3 sobre las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, Nancy. Mientras tanto, queremos indicarles que de los 137 asambleístas, es decir, la totalidad de parlamentarias y parlamentarios que integran el presente periodo legislativo, de las 4 opciones que tienen para emitir su voto, son 3 las utilizadas. Tenemos votos a favor, hasta el momento 71. Tenemos votos en contra. Si me ayudas, por favor, Belkis, los votos en contra hasta 58 el momento. Hasta este momento los votos 58. negativos. No hay votos en blanco, sí tenemos ya abstenciones. Son 3 las abstenciones que se pueden visualizar hasta este momento de este proceso de votación. Lo que no hay son votos en blanco. 72 afirmativos, 58 negativos, 0 blancos y 3 abstenciones, y restan todavía 4 votos por consignarse. Llegamos al artículo 16, que tiene que ver con otro de los temas que también había motivado mucha expectativa, el empleo. Dice el artículo 16, de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. El acuerdo podrá ser propuesto tanto por trabajadores como por empleadores. Los empleadores deberán presentar de forma clara y completa los sustentos de la necesidad de suscribirlos para que el trabajador pueda tomar una decisión informada. Una vez suscritos los acuerdos, estos deberán ser informados al Ministerio del Trabajo, quien supervisará su cumplimiento. El acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y el empleador. De producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de esta ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán con la última remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo. Los acuerdos podrán ser impugnados por terceros únicamente en los casos en que se hayan producido cualquier tipo de fraude en perjuicio de uno o varios acreedores. Si el juez presume la existencia de un delito vinculado a la celebración del acuerdo, lo dará a conocer a la Fiscalía para las investigaciones y las acciones correspondientes.
Vamos hacia el artículo 17, que habla de la sanción al incumplimiento del acuerdo entre las partes. Cualquiera de las partes de la relación laboral que incumpla con el acuerdo será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo y demás normativa vigente. El artículo 18 habla de las condiciones mínimas para la validez de los acuerdos. El artículo 19 habla sobre el contrato especial emergente, también otro de los temas que ha sido abordado a lo largo de estos debates que ha provocado esta iniciativa remitida por el Ejecutivo y que ha sido analizada y ahora ya mismo resuelta por la Asamblea Nacional. El contrato especial emergente dice, es aquel contrato de trabajo por tiempo definido que se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación o giro del negocio. Resultados. Tenemos. Informo, señor presidente, que contamos con 74 votos afirmativos, 59 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Esteban Albornoz respecto a la aprobación del texto final del proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria del COVID-19 ingresada con memorando número CDEP 2020-018-M y la exclusión del párrafo tercero y cuarto de la disposición interpretativa única. Bien, allí teníamos los resultados oficializados por parte del doctor Javier Rubio, prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional. Un debate amplio, como lo manifesté al principio, y un respeto irrestricto a la democracia. Esta Asamblea se ha pronunciado con respecto a esta ley.